Hola amigos y amigas, empezamos la clase de lenguaje que hoy va a estar muy entretenida. Además porque vamos a hablar de un tema que es nuevo, no hemos hablado de ese tema en clases anteriores. Y antes de empezar nuestra clase nueva, quiero contarles que en clases anteriores ya hemos revisado cómo suenan las palabras, cuál es el alfabeto, cómo podemos jugar con el alfabeto, con los cubos, contadores de historias, con los palillos, provocadores de historias. Entonces los invito a revisar las otras clases para promover también el inicio de la escritura desde material didáctico concreto y desde actividades y metodologías distintas. Hoy vamos a enfocar el tema del inicio de la escritura, que es nuestro tema de hoy, de manera diferente. Hoy vamos a partir de unas preguntas específicas que necesitamos saber antes de empezar a escribir. ¿Listo? Nuestra meta del día de hoy entonces es producir textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas, porque las cosas que escribimos e incluso aquellas que decimos no siempre se dirigen a la misma audiencia, es decir, a las mismas personas, y no siempre tienen los mismos formatos. Es distinto cuando hablamos del texto escrito, cuando hablamos de oralidad, cuando hablamos del lenguaje corporal. Hoy vamos a enfocarnos en la escritura y para ello, entonces, vamos a empezar. Escribir es elaborar ideas y expresarlas a partir de la escritura. ¿Listo? Elaborar ideas, es decir, ustedes niños y niñas escriben como hablan. No, para escribir hay que elaborar las ideas y encontrar maneras de decirlo de forma adecuada con las palabras que escribimos, es decir, en un texto específico. Y para ello, entonces, hay que organizar cómo voy a presentar esas ideas. Ya hemos hablado en otras clases también de cómo escribir cartas, de cómo hacer una infografía, de cómo hacer una exposición, de cómo, por ejemplo, escribir un cuento. Hemos escrito también cuentos juntos. Y cómo organizar lo que voy a presentar tiene que ver en qué formato en qué tipo de texto lo voy a presentar. No es lo mismo si ustedes niños le van a escribir una carta a la abuelita, así le van a escribir un chat a un amiguito o una invitación de cumpleaños a varias personas. El formato de ese tipo de escritura cambia y el público al cual va dirigido también, entonces el lenguaje es diferente. Por eso hay 4 preguntas específicas que nos van a permitir enfocar antes de escribir el propósito específico. Primero, ¿a quién le escribo? Es decir, la audiencia. Si yo le quiero escribir, por ejemplo, una disculpa a un amiguito porque se molestó por algo, ¿qué elegirían ustedes para escribirlo? ¿Una noticia, una infografía, un cartel publicitario o una carta? Retomo, para pedirle disculpas a un amiguito porque se molestó por algo que dije o que hice. ¿Qué medio elegirían y qué tipo de texto? ¿O una noticia, un cartel publicitario, una carta o una infografía? Yo en lo particular me parece que la forma más adecuada, el texto más adecuado que me permite expresar eso es una carta, para explicarle a mi amiguito la situación que ocurrió y poder aclarar el tema. Y una carta me permite expresar ideas, emociones y sentimientos de manera específica. El texto publicitario, el cartel publicitario, la infografía tienen otros propósitos, entonces responden y va para un público también diferente. ¿Para qué escribo? Miren, antes de empezar a escribir cualquier cosa, incluso las tareas escolares, hay una pregunta y es ¿para qué escribo? Para responder a la tarea que me puso la profe de lenguaje, para escribirle a ese amiguito que se enojó, o para, por ejemplo, explicarle a mi abuelita cómo usar el chat o cómo hacer una videollamada. ¿Para qué estoy escribiendo eso que estoy escribiendo? Porque no escribimos para nada, como que voy a escribir y escribimos palabras incoherentes y frases que no tienen sentido. No escribimos porque tenemos un propósito, un objetivo específico de comunicar algo de una manera determinada. También hay otra pregunta y es ¿cómo lo escribo? Que era lo que hablábamos ahorita, el tipo de texto. Hay diferentes medios, pero también hay diferentes tipos de texto que podemos usar para expresar aquello que queremos comunicar. Por ejemplo, yo en estos días quería decirle a mi rector que queríamos 10 minutos más de descanso para los niños y niñas. Y yo elegí un medio formal, que fue la carta formal, para decirle, apreciado rector, buenos días, el asunto de esta misiva es sinónimo de carta, es hacerle una solicitud de aumentar las horas de descanso para los niños y niñas. Y bueno, a partir de eso fue la que yo elegí, pero por ejemplo, si yo quiero mandarle a mi abuelita
una cosa que hice muy rica en estos días mientras cocinaba, entonces elijo el tipo de texto instructivo, que es la receta, y le mandé la receta a través de una foto del WhatsApp. Otro tema es sobre qué escribo. Miren que todos los ejemplos que he dado, el tema no es el mismo. En uno es pedirle disculpas a un amiguito porque se molestó, en otro es compartir con mi abuelita una receta, en otro es hacer una solicitud al rector para aumentar las horas de descanso de los niños. Entonces, el tema, cuando yo voy a escribir, es distinto. Yo no hago las mismas tareas para sociales, para lenguaje, para matemáticas y para educación física. Yo he visto que los niños y niñas escriben cosas diferentes y de manera distinta cuando es para educación física. Incluso a veces dibujan muñequitos haciendo las posiciones, las posturas que manda el profesor. Y ese tipo de texto es diferente a cuando, por ejemplo, la profe de lenguaje les dice van a escribir un cuento o van a describir este personaje de esta historia o van a redactar otro tipo de textos. Entonces, el tema, cómo escribir el texto, el tipo de texto, el propósito y el objetivo con el cual lo escribo y la audiencia, es decir, para quién lo escribo, es distinto en cada producción que yo realizo. Esas son preguntas entonces antes de empezar a escribir. Por ejemplo, estas imágenes que traigo acá, ¿qué intención, por ejemplo, tiene este texto? Un mapa. Ustedes han visto mapas del tesoro, como es de bueno los mapas del tesoro. Este mapa tiene un propósito específico y es enseñar o explicar. ¿Cuál será el propósito de este mapa? Explicar, miren, plantea una ruta para poder llegar al tesoro o a la meta determinada. Entonces la imagen es muy clara. Esto también, a veces las imágenes también se pueden leer, no a veces, siempre las imágenes también se pueden leer. De hecho, los niños y niñas que están en primer grado en transición empiezan a leer la secuencia de las imágenes, cuál va primero, cuál va después, y aprenden a leer mucho a partir de las imágenes que ven en su entorno. ¿Qué intención, por ejemplo, tiene este texto? No lo vamos a leer, pero yo sé que ustedes conocen este formato, esta estructura de este texto, porque también lo hemos visto en clases anteriores. Y dice, la mesada, una poderosa herramienta para educar. ¿Qué será esto? ¿Qué formato tiene? Eso es una noticia. Y la noticia tiene el propósito de informar algo. Entonces, si ustedes quieren escribir una noticia sobre los temas que estamos viviendo hoy, pues en la actualidad, para contarle a sus compañeros, para ver cómo están las condiciones de su barrio, de su familia, está bien que usemos entonces una estructura específica para informar sobre esas situaciones. Otra pregunta entonces, ¿qué intención comunicativa tiene este texto? A veces lo encontramos en las escuelas, pegado en las paredes. Por ejemplo, cuando las profes hacen esto tan hermoso, o los niños y niñas, para que tengamos limpios los espacios. Entonces hacen un cartel, una cartelera que dice, mantengamos limpio nuestro colegio, utiliza los basureros y mantengamos la limpieza de nuestro entorno. El objetivo de este texto es persuadir o invitar a los otros para que no tiren basuras al suelo, para que utilicen las canecas y para que tengan prácticas adecuadas. Se elige este tipo de texto porque quizá está dirigido a niños. ¿A quién está dirigido, por ejemplo? Leyendo esto un poco y mirando, podemos determinar que está dirigido a quién, a estudiantes, a maestros, a personas que hacen parte del contexto educativo, que están en una escuela. Por ejemplo, esto en una empresa donde se trabaja, por ejemplo, textil, haciendo ropa, ¿este cartel funcionará ahí? Yo creo que no, sería descontextualizado porque dice mantengamos limpio nuestro colegio. Entonces, en una empresa o en la calle no, sino que funcionan otro tipo de información, otro tipo de textos que puedan ser más específicos para el contexto y el entorno donde está. ¿A quién están dirigidos estos textos, por ejemplo, niños y niñas? Recuerden, ¿a quién están dirigidos? Es la audiencia. ¿A quién le estoy escribiendo yo lo que le estoy escribiendo? A veces yo escribo, por ejemplo, una carta de amor o de amistad y se la dirijo a un amigo, a una amiga o a un familiar. A veces también escribo, por ejemplo, una noticia para decir, les informo que el día de hoy no es posible realizar tal actividad y eso lo mando a través de un correo electrónico y estoy informando sobre una situación específica a mis compañeros, colegas, profesores. A veces también envío, por ejemplo, cosas así que está dirigido a niños y niñas. ¿Conocen esta canción? Un elefante. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Entonces, eso es una canción y está dirigido a niños y niñas.
Por ejemplo, esta canción la usas mucho con un propósito específico y es para conocer los números, porque mire que empieza a decir 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes y así sucesivamente. Entonces uno con esta canción a veces trabaja el conteo y el reconocimiento de los números con los niños y niñas. Por ejemplo, ¿a quién está dirigido este texto? ¿Ustedes qué piensan, niños y niñas? Recuerden que la audiencia es importante pensarla porque a quién está dirigido tiene que ver también con qué tipo de texto debo elegir y cómo organizo la información que voy a escribir. Esta es una receta de un helado delicioso, miren ese helado de chocolate. Y este texto, por ejemplo, podría estar dirigido a las personas con interés en cocinar. Puede ser a padres, madres de familia, niños y niñas que están en casa por estos días y quieren saber nuevas recetas. Entonces, miren, la receta también es un texto instructivo, ya lo hemos visto en otras clases. Miren, todos tienen los ingredientes, cómo prepararlo y todo lo necesario para poder hacer esa deliciosa receta. Que mejor dicho, yo la voy a hacer cuando tenga un tiempito para probar ese helado. Voy a plantear 3 situaciones y ustedes desde sus casitas van a ir pensando cuál se relaciona con qué imagen. Primero, situación 1, enseñarle a alguien a construir un avión de papel. Yo quiero enseñarle a alguien a construir un avión de papel. Entonces, miren, ¿cuál texto de estos 3, de estos 3 formatos que tengo allí es más apropiado? Escribir una carta, hacer unos dibujos con unas instrucciones determinadas o hacer una lista. Ahí dice una lista de mercado. ¿Cuál creen que es? Vamos a ver. Ya saben. Yo diría, momento. Vamos a elegir la pluma. Ay, no, esto no me quiere organizar. El profe Chamo me explicó ahorita. Bueno, ya. Entonces, miren, enseñarle a alguien a construir un avión de papel, yo diría, es más fácil si yo hago los dibujitos del doblez de cada hoja y pongo la instrucción. Entonces es un texto instructivo, sería muy adecuado para que alguien pueda hacer el paso a paso. Ofrecer disculpas a un amigo por algo que le molestó, el ejemplo que dábamos ahorita. ¿Qué texto será más fácil, una lista de mercado o una carta? Para ofrecerle disculpas a un amigo que se molestó por algo que hicimos. Yo diría una carta donde puedo expresar mis sentimientos, emociones y la situación específica para que mi amigo sepa qué fue lo que pasó. Hacer una lista para ir a mercar, para hacer el mercado de la casa. Para hacer el mercado de la casa, esto lo hacemos a veces mucho y los niños y niñas a veces ayudan con esta tarea, hacer una lista de mercado, es decir, listar las cosas y los objetos o los productos que requiero comprar para no olvidar ninguno. Entonces, mire que de acuerdo a cada situación comunicativa, tengo un propósito específico, un tipo de texto que va a ser más apropiado para comunicar lo que quiero decir o lo que quiero expresar y en ese sentido es mucho más sencillo. Bueno, sigamos por acá. Tengo una invitación para ustedes. La idea entonces es motivar, pues voy a motivar procesos de escritura. Creo que los voy a motivar. Vamos a ver, yo me motivé mucho haciendo algunas cosas. Vamos a ver esto. Vamos a construir, eso es un reto, atentos al reto de hoy. Vamos a construir objetos disparatados. Ay, yo construí uno que ustedes lo van a querer en casa. Esta bitácora educativa ya está muy llena de cositas, de temas que hemos ido abordando. Y miren lo que construí. Yo solo les voy a mostrar el dibujo y ustedes piensan. Audífono colaborador. Miren, un audífono que se pone en el dedo pulgar y ¿qué creen que hace? Tarararán, voy a leerles. Ay, no, yo les muestro, acá tengo la descripción, entonces miren. Pero les voy a leer mientras ustedes lo miran. Diadema colaboradora. Estos audífonos en forma de diadema te ayudarán a resolver y completar tus tareas escolares. ¡Ay, qué delicia! Solo tienes que conectar el cable en tu dedo pulgar. Esta tecnología permite leer tus latidos y a partir de ellos el audífono rastreará la información que necesites para resolver tus tareas. Es tan efectivo que la información que también ha aprendido tu familia podrá servirte porque leerá con facilidad
esta información y la recitará en tu oído. ¡Ay, qué maravilla! Ahora sí, de realizar las tareas en casa será más divertido con la diadema colaboradora. Entonces, miren, esta fue mi objeto disparatado, pero acá tengo otros. Como ejemplo, para que ustedes piensen en objetos disparatados. 1, bolsa para gato. Útil para que su gato viaje cómodamente sin tener que ir en el estrecho cesto de mimbre, antiestético y pasado de moda. Miren la bolsa para gato, ¿qué les parece? Miren esta otra, el arco silla. Uy, esta es muy útil. Para aquellos porteros que no hacen más que ver a su equipo ganar. Ahí se sientan entonces los porteros. Vea esta, mecedora lateral. Ustedes saben que las mecedoras por lo general se mecen hacia adelante y hacia atrás, pero esta se mece hacia los laditos. Y dice, conocida como el balanceo, recordará a los amantes del mar el dulce movimiento de una embarcación. Entonces mire que tiene el dibujo del objeto y el título, o sea, el nombre de ese objeto y la descripción. Yo la hice un poco más amplia porque la idea es que ustedes escriban más amplio la descripción de ese objeto. Miren este tan efectivo para estos días que estamos en casita. Zapatillas para hacer la limpieza. Una zapatilla va provista de un cepillo y la otra de una pala o de un recogedor. De modo que el ama de casa o el papá o el niño podrá barrer sin tener que agacharse. Entonces, mire, solamente es mover los pies y ahí ya. Para concluir entonces este primer momento de la clase, vamos a recapitular. Para escribir entonces, ustedes ya saben que hemos utilizado otras herramientas, otras estrategias para poder promover el proceso de escritura. Entonces, primero determino el tema, de qué tema voy a escribir. Por ejemplo, la invitación que yo les tengo hoy es vamos a escribir de un objeto disparatado. Algo bien loco, bien así, bien extraño, que se nos va a ocurrir. Ese va a ser nuestro tema para la escritura. Voy a pensar en el posible lector de mi texto, en la audiencia. Entonces, por ejemplo, el objeto que yo creé está dirigido a niños y niñas melitos. Entonces, los niños y niñas que por estos días tienen muchas tareas y los he visto muy abrumados, el público lector de mi objeto y de mi texto son los niños y niñas melas. Entonces, ese es el posible lector. El propósito comunicativo que me lleva a producirlo. Es decir, estamos en la clase de profes melos, entonces la idea es poder diseñar un objeto disparatado y presentarlo a otros. Y por último, elegir el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. Yo hice una descripción, pero ustedes bien pueden hacer un cuento u otro tipo de texto para presentar su objeto disparatado. Entonces vamos a dejar aquí por este momento, no se vayan que seguimos en la clase de lenguaje, vayan pensando en un objeto loco y disparatado. Chao.